vamos a comenzar con lo que nos habíamos quedado de núcleo y recorrido. A pesar de que en sus pantallas ven transformaciones inyectivas y suprayectivas, esto tiene relación con lo del núcleo y del recorrido. Entonces, vamos a ver esta parte de transformaciones inyectivas y suprayectivas para que le demos una aplicación precisamente al núcleo y al recorrido. Y al final de este subtema vamos a ver nada más una pequeña aproximación de lo que sería la transformación lineal inversa. Bueno, a ver, aquí de esta situación de una transformación inyectiva y suprayectiva, probablemente reconocen las dos palabras y tiene que ver precisamente con lo que vieron en cálculo y geometría analítica. Cuando ustedes vieron la parte de funciones inyectivas y suprayectivas, ¿se acuerdan de lo que significa eso? Ajá, exactamente. Es una función 1 a 1. Y la suprayectiva, ¿se acuerdan qué era? Más o menos, sí, también tiene que ver la parte de la función inversa, aunque más específicamente es que todo el dominio se transforma en todo el codominio. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la función suprayectiva. También le llaman sobre o sobreyectiva. Entonces, este tipo de funciones, las inyectivas y las suprayectivas, tenían características en particular y que al final les podían definir lo que era precisamente la función inversa. Las transformaciones lineales, al ser funciones vectoriales de variable vectorial, también poseen estas características. Pueden existir transformaciones inyectivas, pueden existir transformaciones suprayectivas. En este caso, cuando se conjuntan las dos, es que podemos invertir las transformaciones lineales, que la próxima semana comenzaremos a ver más específicamente eso. Entonces, aquí una cuestión importante es saber cómo determinar una transformación inyectiva y suprayectiva. Y aquí lo voy a tomar primero la parte de la transformación inyectiva. Y nada más quiero basarme rápidamente en lo que vieron en cálculo y geometría analítica. En esa asignatura de primer semestre, ustedes encontraron lo siguiente. Si x1 es igual a x2, entonces f de x1 tiene que ser igual a f de x2 para que esa función sea inyectiva. Eso es lo que debemos tomar en cuenta de inicio para saber cuando tenemos este tipo de funciones. Lo que hacían, probablemente, es que evaluaban su regla de correspondencia, iban desarrollando, digámoslo así, iban despejando x1, y cuando despejaban x1, si les devolvía la misma condición de la cual partieron, x1 igual a x2, resulta que la función era inyectiva. Esa era una forma de analizar a la función, si cumplía con
con esta característica de ser inyectiva y que no hacía uso del método gráfico, que es trazar rectas horizontales para ver cuántos cruces tiene la gráfica de la función con una recta horizontal. Ese proceso pues es gráfico y es útil si se conoce la gráfica, pero pues obviamente es impracticable debido a que pues, tendrían una infinidad de rectas sobre las cuales trazar sobre la gráfica para ver las intersecciones. Bueno, ¿recuerdan si vieron esta parte como tal para saber si una función era inyectiva o no? Bueno, desafortunadamente el método gráfico no nos va a servir aquí. Aquí lo necesitamos realizar de manera analítica. Pero vamos a partir precisamente de esto y vamos a darnos cuenta que la transformación inyectiva es directamente el núcleo. Tiene que ver con el núcleo. No es que sea el núcleo como tal, pero tiene que ver con la naturaleza y las características del núcleo. Entonces, le voy a ir bajando poco a poco. Le voy a dejar por aquí. A ver, vamos a tomar ya la parte de lo que es álgebra lineal. Y vamos a partir de lo siguiente. Tenemos un dominio U. Y en este dominio U vamos a tener dos vectores, U1 y U2. Vamos a tomar en cuenta que estos dos vectores son iguales. Y aquí lo que voy a realizar es lo siguiente. Voy a restar a ambos lados de esa igualdad U2. El resto de este lado U2, resto de este lado U2. Del lado derecho, nos va a quedar el vector nulo. Entonces, si resto de este lado U2, pues me queda el vector nulo. Si resto de este lado el vector U2, pues me queda U1 menos U2. Ahora, es parte de la variación de esta condición inicial que se puede utilizar en cálculo y geometría analítica, ¿sí? Y la razón por la cual lo voy a hacer es debido a que podemos aplicar la propiedad de la linealidad dentro de estas transformaciones. Tomen en cuenta que una vez que tenemos esta igualdad, a ambos lados podemos aplicar la transformación, una transformación lineal T, de esta forma. Lo único que hago es aplicar de un lado T, aplicar del otro y con eso se conserva la igualdad. Vale. Entonces, tomando en cuenta esto, no vamos a despejar U1 y U2 porque tenemos aquí ecuaciones vectoriales. Pero lo que sí podemos hacer es aplicar la linealidad. Hagamos lo mismo que acá, nada más que ahora restemos a ambos lados T de U2 y por aquí nos queda el vector nulo. Podemos aplicar la linealidad. El escalar menos 1 puede entrar a la transformación T, nos va a quedar una suma y entonces esa suma puede estar completamente englobada por la transformación. Recuerden que es una transformación lineal. De esta forma. Bien. A diferencia de la parte de cálculo y geometría analítica, que una vez que planteábamos la igualdad de x1 igual a x2 y entonces comenzábamos a aplicar la función y a despejar hasta llegar a la condición x1 igual a x2 para con eso corroborar que es inyectiva, aquí no lo estamos haciendo de esta forma debido a que las funciones en general no son lineales. Pero como aquí estamos trabajando con transformaciones, esas sí satisfacen la linealidad. Fíjense que con esta propiedad de las transformaciones tenemos precisamente la condición
U1 menos U2 igual a C, al vector nulo, que es precisamente lo que les había comentado de, pues vamos a reescribirla nada más. Si hago esa sustitución, eso quiere decir que la imagen del vector nulo forzosamente es igual al vector nulo. Y es entonces cuando podrían decirme, bueno, pues sí, ¿no? Porque pues, si la transformación lineal conserva la linealidad, pues eso quiere decir que el vector nulo se está conservando también, porque recuerden que es parte importante de la linealidad. Sí, pero aquí es donde cabe recordar lo que es la definición del vector nulo, del núcleo de la transformación. La voy a escribir aquí. El núcleo de la transformación son todos los vectores U, tales que T de U es igual al vector nulo, donde U pertenece al dominio de la transformación y el vector nulo pertenece al codominio. Aquí me faltó anotarles que el codominio de esta transformación es V. Nada más como un dato adicional para que sepamos hacia dónde estamos llegando. Bueno, esa es la definición de núcleo. Aquí quiero que observen que tengo esta transformación del vector nulo igual al vector nulo, obtenida a partir del desarrollo que acabamos de realizar. Y por acá tengo la definición como tal del núcleo de la transformación. Si ustedes hacen una comparación entre ambos, ¿qué me pueden indicar? ¿O qué es lo que les... ¿Cómo? Ambos se igualan al vector nulo. Entonces, podemos hacer esta igualdad. Como ambos están igualados, ambas imágenes están igualadas al vector nulo, pues eso quiere decir que T del vector nulo es igual a T de U. Y en consecuencia, tenemos que U es igual al vector nulo. Entonces, si consideramos que U es igual al vector nulo, lo pueden sustituir aquí arriba. Y entonces, ¿cuántos vectores van a tener en este núcleo? Uno solo, el vector nulo, porque entonces, bajo esta condición, estamos estableciendo que el vector nulo se está convirtiendo en el vector nulo. Y lo voy a dejar hasta aquí. Y tomen en cuenta que la condición, como les comenté en un inicio con lo de cálculo y geometría analítica, es lo que hacemos para corroborar que una función sea inyectiva. Siguiendo este proceso, nos estamos dando cuenta que una transformación lineal, para que sea inyectiva, debe tener un núcleo que solo contenga el vector nulo. En otras palabras, de hecho algo más simple, ya sabemos que la dimensión del subespacio que solo contiene al vector nulo es 0. Entonces, si una transformación lineal T es inyectiva, eso quiere decir que la dimensión del núcleo es igual a 0. Siempre. Siempre. Ustedes tienen una transformación lineal y esa transformación lineal va a ser inyectiva cuando la dimensión del núcleo sea igual a 0. Es decir, el núcleo solo contiene al vector nulo. Y aquí pueden ustedes observar cómo el núcleo se vuelve importante para saber cuándo una transformación lineal es 1 a 1. Cuando al transformar un elemento del dominio, pues me va a devolver una imagen. Y esa imagen va a ser la única asociada
a ese elemento que transformé. No va a estar asociada con otro elemento del dominio. Por eso es 1 a 1. Cada imagen tiene su respectivo elemento del dominio y cada elemento del dominio tiene su respectiva imagen. Bueno, pues así de simple vamos a corroborar si una transformación lineal es inyectiva o no. Y por el teorema de dimensiones podemos recopilar información para saber si la transformación también es suprayectiva. En este caso, la cuestión de que la transformación lineal sea suprayectiva, pues es más simple. Precisamente porque sigue lo mismo que comentamos hace un rato. Si una transformación, todo el dominio se convierte en todo el codominio, es decir, el recorrido es igual al codominio, la transformación será suprayectiva. Pero bueno, antes de anotarlo, ¿tienen algún comentario hasta el momento? ¿Qué pasó? Ajá, sí, es la consecuencia. No hay nada. ¿Le puedo bajar? Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar. Mejor. Ajá, sí, exactamente. Esa es la razón. Sí, ¿qué pasó? Ajá, exactamente. Ese es el criterio. Sí, así es. Sí, del núcleo, del mismo que comenzamos a ver al final de la sesión anterior y que vamos a retomar en un momento. ¿Algo más? Sí. Ajá. Ajá, sí, exactamente. Ese mismo subespacio que pertenece al dominio. De ese estamos hablando. Ajá, sí, exactamente. Toda transformación va a tener su núcleo y ese núcleo, dependiendo de la transformación, puede tener dimensión 0, 1, 2, n, la que sea. Ni nada. Sí, serían las raíces. De hecho, todas las funciones. En esencia, cuando estamos investigando f de x igual a 0, en esencia ya estamos investigando lo que vendría siendo su núcleo, los lugares donde la función se anula. Eso pues gráficamente lo vemos en los cruces de la gráfica de la función con el eje x. Entonces podríamos llamar de esta forma las raíces de las funciones como el núcleo de las funciones. Siempre y cuando tengamos una transformación que nos devuelva R2 o R3, que son los elementos que podemos ver gráficamente. Entonces lo veríamos como un plano o como una recta que contengan al origen. Nena.
Sí, que en la transformación lineal siempre y cuando tengamos espacios R2 o R3, entonces podemos ver el recorrido y el núcleo de manera gráfica, como una recta o un plano que contengan al origen. Vale, nada. A ver, voy a dejarle por aquí. Ah, bueno, pero mejor recupero lo que tengo acá arriba, que viene siendo esta parte. La transformación suprayectiva o sobreyectiva, como le quieran llamar, nos indica algo tan simple como que la transformación T nos permite encontrar que todo el dominio se va a convertir en todo el codominio. En pocas palabras, lo voy a poner aquí abajo, el recorrido de la transformación tiene que ser igual al codominio. Siempre. Cuando tengamos una transformación lineal suprayectiva, forzosamente el dominio de la transformación debe ser el codominio. Entonces, con esto ya podemos establecer cuándo una transformación lineal va a ser suprayectiva, cuándo va a ser inyectiva, cuándo no lo será, alguna de las dos, y pues puede haber todas las combinaciones que ustedes puedan encontrar entre estas dos. Puede ser inyectiva, pero no suprayectiva, puede ser no inyectiva, pero sí suprayectiva, o bien puede no ser ni inyectiva ni suprayectiva, o sí puede ser inyectiva y suprayectiva. Esas cuatro pues, serían las formas en las cuales se les puede presentar cualquier transformación lineal. A final de cuentas, como todas las transformaciones lineales tienen núcleo y tienen un recorrido, se les puede considerar, se les puede clasificar dentro de estos dos tipos de transformaciones. Sí, Elian, ¿qué pasó? Uh-huh. Ajá, exactamente. De nada. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de una transformación diferente a las dos anteriores y vamos a clasificarlas mediante la transformación inyectiva, la transformación suprayectiva, a partir de alguno de sus subespacios, ya sea el núcleo, ya sea el recorrido. En este caso lo que quiero que realicemos es también aplicar el teorema de dimensiones, para que con ese teorema tengamos la noción de qué es lo que está pasando con el núcleo, con el recorrido, dependiendo de lo que estemos obteniendo, y a partir de ahí, entonces podamos establecer quién es una transformación inyectiva, quién es una transformación suprayectiva o quién cumple con ambas o quién no cumple con ambas. Bueno, a ver, la transformación que vamos a trabajar entonces es la siguiente. Primero, quiero definir el espacio de polinomios P. Ax cuadrada más bx más c, donde a, b, c pertenecen a los reales. La regla de correspondencia de esta transformación es la siguiente. Es la transformación f que toma polinomios y me devuelve vectores de R3. Tal que f de este polinomio
me devuelve el vector 3a más b menos c, primera componente, a más b más c, segunda componente, y a menos b menos 3c, tercera componente. Lo que vamos a investigar es determinar si f es inyectiva y o suprayectiva. Vamos a verificar cuál de las dos y cuál de las dos es donde podemos clasificar aquí a la transformación f, y pues vamos a tratar de identificarlo mediante el teorema de dimensiones, calculando algún subespacio, ya sea núcleo recorrido, y después usamos el teorema de dimensiones. Aquí lo primero que debo comentarles es siempre investiguen cuáles son las dimensiones del dominio y del codominio, porque recuerden que eso influye en el teorema de dimensiones y también va a influir para saber si la transformación es suprayectiva, precisamente porque hace uso del codominio. Recuerden que podemos decir que el recorrido es igual al codominio cuando, uno, tenemos los dos espacios. Si el recorrido y el codominio son precisamente el mismo conjunto, por ejemplo, que fuese el mismo conjunto de polinomios, pues entonces tenemos que la transformación es suprayectiva. Pero eso también lo podemos ver a partir de las dimensiones. Si recorrido y codominio tienen la misma dimensión, y como el recorrido está contenido en el codominio, pues resulta que son el mismo espacio vectorial, ¿sí? Entonces, vamos primero a aclarar la cuestión de las dimensiones. Díganme cuál es la dimensión del dominio. Y bueno, ¿quién es el dominio para esta transformación? P. El dominio es P. Y entonces la dimensión de P, 3. Sí, exacto. Entonces aquí voy a anotar abajo que este es el dominio. Eso quiere decir que R3 es el codominio. ¿Y qué dimensión tiene R3? Tres también, exacto. Entonces, esta transformación lineal tiene un dominio de polinomios de dimensión 3 y tiene un codominio R3 también de dimensión 3. Vale. Vamos a primero a verificar al núcleo, el núcleo de la transformación. Y ya una vez que tengamos el núcleo, vamos a aplicar el teorema de dimensiones. Y ya con eso sabremos si la transformación lineal es inyectiva o no. Entonces, para calcular el núcleo, recuerden lo que debemos hacer. La regla de correspondencia de la transformación tendría que estar igualada al vector nulo del codominio. Eso quiere decir que f de ax cuadrada más bx más c, y voy a anotar la regla otra vez. Y esta tendría que estar igualada al vector nulo, y por lo tanto tenemos un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y este sistema pues es homogéneo.
Ahí lo tenemos. Pues hay que resolver este sistema. Recuerden que el sistema puede tener una o múltiples soluciones. Si tiene una solución, pues la única solución es la trivial y por lo tanto el núcleo solo contiene el vector nulo. Si hay múltiples soluciones, pues entonces vamos a tener un subespacio que contiene a más vectores además del vector nulo. Bueno, a ver. ¿Cómo quieren resolver el sistema? Vale. Vamos a plantear en la matriz para escalonar y encontrar el sistema equivalente. Indíquenme cuando le pueda bajar. Vale, pues a ver. Ahí está, ahí estamos. Voy a poner la última ecuación primero, nada más para que tengamos el pivote 1, nada más por comodidad. Entonces, la primera ecuación, ahí está. La segunda, esa la voy a dejar tal cual. Y la tercera ecuación ahora va a ser esta. A ver, vamos a escalonar. Menos renglón 1 más renglón 2, que sustituye al renglón 2. Lo vamos a poner por acá en sucio. Menos 1, 1, 3. Ese es menos R1 más R2, 1, 1, 1. 0, 2, 4. 0, 2, 4. Ahí tenemos entonces la primera transformación. Hacemos la segunda. Menos 3 veces R1 más R3. Y que sustituya a R3. Entonces tenemos menos 3, 3, 9. Y le sumamos 3, 1, menos 1. A ver, este nos queda 0, este nos queda 4 y 9 menos 1 nos queda 8. Entonces el nuevo renglón sería 0, 4, 8. Bueno, aquí ya pueden ver cómo uno de los renglones es proporcional a otro. El renglón 2 y el renglón 3 son proporcionales entre sí. Entonces vamos a tener un sistema con múltiples soluciones. Bien. Voy a aplicar aquí la transformación menos 2R2. Le sumo R3 y sustituyo R3. Ya no lo voy a poner en sucio porque ya sabemos que nos va a dar puros renglones en 0. Cero, 0, 0. Entonces ya tenemos nuestro sistema equivalente, que sería A menos B menos 3C igual a 0, por un lado, y por el otro 2B más 4C igual a 0. De la segunda ecuación que nos quedó después de escalonar, pues por ejemplo, pueden despejar, voy a ponerlo aquí, pueden despejar B. Y digo que pueden despejar B porque pues, es la más sencilla para que no les queden medios. Pueden despejar C también, no hay ningún problema. Pero si de esta despejan B, les queda todo en enteros. B es igual a menos 2C. Con eso pueden sustituir arriba y encontrar cuánto vale A. Entonces, indíquenme si les puedo mover del primer renglón de escalonamiento.
Vale. Ahí le dejo. B es igual a menos 2C de la segunda ecuación. Sustituyen en la primera, es decir, lo ponen aquí. Y por este lado lo voy a escribir. A menos B, que es menos 2C. Menos 3C. Esto tiene que ser igual a 0. Menos por menos es más. 2C menos 3C. Nos queda que A menos C es igual a 0. Y aquí vamos a tener que, por lo tanto, A es igual a C. Ahora, pregunta. ¿Estas condiciones son del núcleo? Sí. Pero el núcleo, ¿son polinomios o es R3? Polinomios, exacto. Ese es nuestro dominio. Entonces, el núcleo de esta transformación f son todos los polinomios ax cuadrada más bx más c, tales que b es igual a menos 2c, a es igual a c, y en consecuencia a, b, c deben ser reales. ¿Cuál es la dimensión de este núcleo? 1. Según el criterio de las transformaciones inyectivas, ¿qué característica tiene f? Eso no es inyectiva. Ajá, la dimensión del núcleo debería ser 0, en este caso es 1 y por lo tanto no es inyectiva. Entonces aquí ya podemos concluir que f no es inyectiva. Y ya con eso determinamos la primera característica. Con el teorema de dimensiones vamos a investigar si se trata o no de una función suprayectiva. Y en un siguiente ejemplo lo hacemos al revés. Investigamos el recorrido y por el teorema de dimensiones verificamos si se trata de una función inyectiva. O bueno, verificamos lo que pasa con el núcleo. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? En N. ¿Este? Porque el dominio de la transformación es P. Y P son los polinomios. Y el núcleo siempre pertenece al dominio. Ni nada. Sí, Elian. Con el número de variables, que es 3, menos el número de condiciones, que es 2. Entonces 3 menos 2, de ahí ya sabemos que la dimensión es 1. De nada. Sí, Alejandro, ¿qué pasó? Sí, así es, para que tengas la solución completa y con eso tengas la dimensión correcta. Porque si nada más tomas en cuenta una condición, ahí puede haber errores en la dimensión y pues entonces podemos llegar a un resultado incorrecto.
De nada. Sí, Emilio. Ujú. Pues de hecho ya está acá. C pertenece a los reales. Y con eso ya tenemos cubiertas las tres variables. De hecho, lo que también podemos hacer es estas, las sustituimos acá en el polinomio genérico. Y pues ya nos olvidamos de A y B porque todo quedaría en términos de C y C pertenecería a los reales. Y nada. Indíquenme si podemos aplicar el teorema de dimensiones para que le pueda bajar a esto. Vale. Vale. Nada más déjenme traigo las dimensiones de los espacios vectoriales involucrados, que aquí las tenemos. Y aquí le vamos a dejar. A ver, aquí tenemos la dimensión de P, que es el dominio, es 3. La dimensión del codominio, que es R3, pues también es 3. Entonces, apliquemos el teorema de dimensiones. El teorema nos dice lo siguiente. La dimensión del dominio tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. Es decir, aplicarle la transformación lineal, la P, al dominio. Bueno, ya sabemos que esta dimensión es 3, ya sabemos que esta dimensión es 1, y pues por simple resta, encontramos que la dimensión del recorrido es 2. Entonces, con esto ya podemos comparar. La dimensión del codominio es 3 y la dimensión del recorrido es 2. Aquí podemos observar que la dimensión del recorrido es menor a la dimensión del codominio. En pocas palabras, el recorrido es diferente del codominio. La dimensión del recorrido es menor, es diferente a la dimensión del codominio. De acuerdo a lo que comentamos, para que una función, para que una transformación sea suprayectiva, recorrido y codominio tienen que ser iguales, que concluyen. Exacto. F no es suprayectiva. Entonces aquí tenemos una transformación lineal que no es inyectiva ni suprayectiva. Y observen cómo solo calculamos el núcleo. El teorema de dimensiones nos dio el resto de la respuesta. Con esto ya podemos asegurar entonces que esta transformación lineal no es ni inyectiva ni suprayectiva. ¿Algún comentario, alguna duda al momento? Dimensión del dominio es igual a dimensión del núcleo más dimensión del recorrido. Sí, Emilio, ¿qué pasó? Ajá.
Sí, exactamente, son todos los vectores de R3 que nos devuelve la transformación lineal. De nada. Ajá, exactamente, porque ahí tendríamos que las condiciones son A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0. Es el vector nulo, la dimensión es 0 y entonces ahí sí hubiese sido inyectiva. De nada. ¿Cómo? ¿Esta? Ah, es que esa es la notación. Al hablar del recorrido, pues estamos hablando de todas las imágenes que se obtienen después de aplicarle la transformación al dominio. Para un vector en particular, pues tendríamos algo así. F de P es igual a un vector V, ¿no? Pero para decir que todos los vectores del dominio tienen su correspondiente imagen, por eso es que lo expresamos de esta forma. Así es como expresamos al recorrido. La transformación del dominio. De nada. Ajá, exactamente. Ese es el recorrido. De nada. Indíquenme si le podemos bajar para ver otro ejemplo. Sí, la dimensión. Más que el dominio, la dimensión. Sí, sí tienen que ser iguales para que sea su proyectiva. A ver, le voy a bajar un poco para ir anotando la siguiente transformación lineal. Yo creo que ahí le voy a dejar. Y aquí pues vamos a determinar nuevamente si esta transformación lineal Q, que va de un espacio vectorial M al mismo espacio vectorial P que acabamos de trabajar, vamos a ver si es inyectiva y suprayectiva. Y o suprayectiva. Y esta transformación lineal es la siguiente. Q de la matriz AB0C viene siendo esta. Ay, creo que no me va a alcanzar el espacio. Bueno, lo voy a escribir en dos líneas.
de esta forma. Y voy aquí a especificarles que el espacio vectorial M es AB0C con ABC que pertenecen a los reales, en este caso. Entonces, tenemos aquí la transformación lineal Q, que va de matrices triangulares superiores AB0C a polinomios P, el mismo espacio vectorial que trabajamos hace un ratito, ese mismo espacio P. Y la transformación lineal, pues es esta que tenemos por acá. Lo que vamos a investigar es si es inyectiva y o suprayectiva. Solo que ahora, en lugar de investigar el núcleo, vamos a investigar el recorrido. Y por el teorema de dimensiones, sacaremos información del núcleo. Entonces, aquí recordando, para encontrar el recorrido, lo que necesitamos es transformar una base del dominio. Le bajo por aquí. Y entonces tenemos que el recorrido nos implica, en este caso la transformación se llama Q, y lo que vamos a hacer es transformar bajo Q una base del dominio. Y entonces, considerando esa base del dominio, pues ya vamos a poder establecer cuál es el recorrido a partir de la ecuación de generación de espacio vectorial, de espacio o subespacio, porque recuerden que nos puede devolver las dos cosas, o nos puede dar un espacio o nos puede dar un subespacio. Bueno, pues vamos a ver, díganme cuando le pueda mover, porque ya se me acabó el espacio. Bueno, sí me queda un poco de espacio, pero no creo que me alcance para todo esto. Entonces nada más voy a copiar este. Y díganme cuando ya le pueda mover para que podamos comenzar. ¿Qué pasó? Ah, sí, que para encontrar el recorrido lo primero que debemos hacer es seleccionar una base del dominio. Transformamos esa base y entonces podemos aplicar la combinación lineal para el espacio subespacio generado. Nada más era eso. De nada. A ver. Vamos a poner todo el ejemplo por acá. Y pues vamos a seleccionar una base. ¿Qué base quieren utilizar? Pueden usar cualquier base, ¿eh? Recuerden, lo que importa es que sea una base, que sean ¿cuántos vectores linealmente independientes? ¿Cuántos vectores necesitan en este caso? 3. Sí, son 3. ¿Cuál es la razón de que sean 3? Por las variables del dominio exactamente. Ay, no es esto. Por esto, porque es la dimensión del dominio, ¿no? Las 3 variables A, B, C. El dominio pues son matrices. Entonces, como la dimensión es 3, necesitamos 3 matrices. ¿Cuáles quieren usar? Que sean independientes. Recuerden que todo esto se basa en que sean linealmente independientes. La base natural, sí, podemos utilizar la base natural. Digo, si no queremos complicarnos mucho, podemos decir que la base viene siendo esta. Como primera matriz, A1, los demás 0.
B1, las demás 0, y C1 y las demás 0. Entonces ya tenemos la base. Vamos a obtener las imágenes. A ver, si yo tomo la matriz 1, 0, 0, 0, ¿cuál es su imagen bajo Q? ¿Qué creen? Acabo de darme cuenta que aquí le puse una X de más, esta X no va. X cuadrada, nada más X cuadrada, entonces. X cuadrada menos 3X más 1. Al evaluar aquí A igual a 1, A igual a 1 y las demás 0. Vale, ya tenemos la primera imagen. ¿Cuál sería la imagen de 0, 1, 0, 0? X cuadrada más X más 1. ¿Y cuál sería la imagen de la última matriz bajo Q? X cuadrada más X menos 1. Vale. Pues ya está aquí nuestras imágenes de la base del dominio. Entonces vamos a aplicar combinación lineal entre las tres para determinar quién es el espacio o subespacio que generan estos tres polinomios. Entonces nada más que me lo indiquen, le muevo para que podamos armar la combinación lineal. Porque es la base que seleccionamos, que como es la base natural, obtenida a partir de A igual a 1, B y C son ceros para obtener esta matriz. Después B igual a 1, A y C son ceros para obtener la segunda matriz. Y pues, la tercera, A y B ceros, C igual a 1. Y obtuvimos esa pues porque es la más directa, para que no nos estemos peleando con la verificación de la independencia lineal. Se puede elegir cualquier otra base, igual dándole valores a B y C. Nada más que ahí sí tenemos que ir corroborando con cada base que estemos proponiendo que existe independencia lineal. Con esta pues ya sabemos que la independencia lineal se cumple porque se debe cumplir con estos valores, al ser como la matriz identidad. Sí, Emilio, ¿qué pago? Sí, no importa el espacio vectorial, se puede usar en cualquiera de ellos, dando el primer valor de 1, las demás ceros, después el segundo valor 1, las demás ceros y así sucesivamente. Ajá, sí, exactamente. De nada. Díganme cuando le pueda mover. Vale, pues. A ver.
Pinto aquí la combinación lineal. Alfa 1 por el primer polinomio. Más alfa 2 por el segundo. Más alfa 3 por el tercero. Y esto pues tiene que ser igual al polinomio del espacio P, que ya sabemos que es ax cuadrada más bx más c. Entonces armamos la matriz de generación. 1 menos 3, 1, que son los coeficientes del primer polinomio. 1, 1, 1, coeficientes del segundo. Y 1, 1, menos 1, que son los coeficientes del tercero. Con A, B, C. Bueno, pues vamos a escalonar esta matriz y vamos a ver cuál es el espacio vectorial o subespacio que se está generando, y con eso sabremos qué es lo que pasa con el recorrido. La transformación más inmediata pues es esta: menos R1 le sumo R2, R3 y que se sustituye R3. A ver, nada más rápidamente. Por menos 1 el primer renglón, menos 1, menos 1, menos 1, menos A, sumo el renglón 3, 1, 1, menos 1, C, y nos queda 0, 0, menos 2, C menos A. Entonces ese es el nuevo renglón: 0, 0, menos 2, C menos A. Este lo vamos a dejar igual. Y aplicamos la transformación elemental: 3 veces el renglón 1 más el renglón 2, que sustituye a ese último. A ver, por 3, 3, 3, 3, 3A, menos 3, 1, 1, B. Sumamos y aquí nos da 0, 4, 4, 3A más B. Y pues tenemos 0, 0, no es cierto, 0, 4, 4, 3A más B. A ver, indíquenme si no me equivoqué en algo, si no hay algún error, para que lleguemos al resultado correcto. Vale. Pues ya tenemos la matriz escalonada. Ya no tenemos que hacer más. Aquí ya está escalonada. ¿Hay ecuaciones degeneradas? Exacto, no hay ecuaciones degeneradas. Entonces aquí pongo sin ecuaciones degeneradas. Pues esto quiere decir que no hay condiciones, es decir, estas tres imágenes, las que tenemos por acá arriba, estas tres son linealmente independientes, porque si ustedes cuentan el número de renglones no nulos que tenemos 1, 2, 3, significa que la dimensión del espacio generado por este conjunto de vectores es 3. Y entonces resulta que el recorrido de esta transformación viene siendo Q de M es igual a ax cuadrada más bx más c
tal que A, B y C son reales. Y pues listo, ya tenemos el recorrido. Este es el recorrido de la transformación. Y entonces nos hace falta ver la dimensión del codominio. ¿Quién era el codominio? P. La dimensión del codominio, en este caso el codominio es P de polinomios, que recuerden que es el espacio vectorial que habíamos trabajado en el ejemplo anterior. Y si ustedes revisan sus notas, es exactamente ese mismo espacio vectorial. En este caso la dimensión del codominio es 3. Es el dato que vimos en el ejemplo anterior. P, que es este espacio vectorial, tiene dimensión 3. Podemos ver que la dimensión del recorrido, es decir, la dimensión de Q de M, pues también es 3. Estas dos son iguales. ¿Qué me pueden decir de esta transformación lineal? Su proyectiva. La inyectiva la vemos con el núcleo. El recorrido la vemos, en el recorrido vemos si es suprayectiva. Entonces Q es una transformación suprayectiva. Aquí encontramos que el recorrido y el codominio son el mismo espacio, por lo tanto van a tener la misma dimensión, que es 3, y en consecuencia la transformación Q es suprayectiva. Bueno, pues ya tenemos entonces el dictamen de la transformación suprayectiva. ¿Algún comentario al momento? ¿Qué pasó? Ah, pues porque tenemos aquí al codominio. Estas son imágenes del codominio. Y estas imágenes pertenecen al codominio. Y pues aquí en la transformación lineal el codominio es P, que es el espacio de polinomios que habíamos trabajado en el ejemplo anterior. Ajá, sí, sí, exactamente. Ah, sí, de nada. Sí, ahí sí les aclaro que, bueno, aquí nada más para no tardarme tanto en escribir, pues por eso les comenté quién era P, pero en cada ejercicio, ya sea de examen o de tarea o algún ejercicio que ustedes vean en algún otro lado, siempre va a estar especificado quién es el dominio y quién es el codominio. A menos que sean R2, R3 y los complejos, que bueno, esos son conjuntos, digamos así como que muy populares, que ya sabemos quiénes son. Bueno, ¿algún otro comentario o duda que tengan? ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Así es como tenemos que actuar. Sí, sí, en esencia, como ya tenemos, como el núcleo es directamente resolver un sistema de ecuaciones homogéneo, podemos
empezar por el núcleo y a partir de ahí pues ya encontramos por el teorema de dimensiones lo que es la información del recorrido, en este caso su dimensión. Aunque hay algunos ejercicios muy contados donde es más eficiente empezar por el recorrido. Por ejemplo, que no nos den la regla de correspondencia, que nos digan, a ver, las imágenes de esta base son tales. Así como lo hicimos la semana pasada de, a ver, tenemos estas imágenes, obtén la imagen de este otro vector o obtén la regla de correspondencia. Si tenemos ese caso, es más fácil empezar por el recorrido, porque ya tenemos las imágenes de la base y solamente aplicaríamos esto, la combinación lineal, para saber cuál es el espacio generado. Entonces, en ese tipo de casos es mejor empezar por el recorrido. No hay nada. Pues a ver, apliquemos el teorema de dimensiones. Dimensión del dominio igual a dimensión del núcleo más dimensión del recorrido. ¿Quién es el dominio? M. ¿Qué dimensión habíamos dicho que tenía? 3. El núcleo no lo conocemos. Pero sí ya conocemos el recorrido. Ya tenemos aquí la dimensión del recorrido, que es 3. Y por lo tanto, ¿cuánto debe valer la dimensión del núcleo? 0. Entonces, aquí concluimos que la dimensión del núcleo, por el teorema de dimensiones, la dimensión del núcleo es 0 y que concluyen. Exacto, Q es inyectiva. Y entonces aquí tenemos el caso contrario del ejemplo anterior. Tenemos el caso de una transformación lineal que es suprayectiva y que es inyectiva. Esta transformación Q es lo que le llamamos una transformación invertible, que podemos calcular su inversa. Q toma matrices y nos arroja polinomios. Debido a que es suprayectiva e inyectiva, podemos encontrar una regla de correspondencia que convierta esos polinomios en su matriz original. Lo vamos a ver más a fondo la próxima semana. Bueno, entre el jueves y de la próxima semana y el martes, el primer martes de abril, para que veamos la relación entre el núcleo y el recorrido, algo que se llama la matriz de transición, la matriz asociada a la transformación, y dos conceptos que se llaman rango y nulidad. Pero los veremos hasta el jueves de la próxima semana comenzaríamos a ver eso. Entonces ya tenemos aquí la transformación lineal, que es inyectiva y suprayectiva. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Bueno, ¿qué pasó? Sí, sí se puede dar el caso. De hecho, en las transformaciones que vimos la sesión anterior, sucedía eso. Vamos a revisarlas rápidamente. Nada más déjenme las encuentro.
Díganme cuando le puedo bajar, cuando le pueda bajar. Que la transformación entonces la llamaríamos invertible, que podemos calcular su inversa. Ni nada. A ver, aquí ya las encontré. ¿Le puedo bajar al pizarrón? Vale. A ver. La primera transformación era esta. R que va de los números complejos a las matrices. Las matrices que trabajamos en este ejemplo era W, X, Y, Z con W, X, Y, Z que pertenecen a los reales. Esta transformación R es la que tenemos aquí. A más BI es igual a 2A más B, A más 2B, menos A más B, A menos B. Bien, esta es la transformación R. Fue justamente el primer ejemplo que vimos de recorrido. Entonces, cuando trabajamos este ejemplo, nos dimos cuenta que el recorrido de la transformación es este. Menos X menos W más Y es igual a 0. Y X más Z es igual a 0. Aquí nada más va a poner puntos suspensivos de que no nos hace falta poner lo que sigue, ¿no? Ahí están, puntos suspensivos de que nos falta con W, X, Y, Z que pertenecen a los reales. Bueno, aquí ustedes pueden observar que la dimensión del recorrido es 2. La dimensión del recorrido es 2, porque tengo 4 variables, W, X, Y, Z, menos 2 restricciones. Entonces el recorrido es 2. La dimensión del codominio es 4, porque tengo 4 variables. Podemos observar que el recorrido tiene menor dimensión que el codominio y por lo tanto uno es subespacio del otro. Al ser diferentes esas dimensiones, eso quiere decir que R no es suprayectiva. En este caso R no es suprayectiva porque la dimensión del recorrido es menor que la dimensión del codominio. Ahora, hablando del núcleo. La dimensión del núcleo de R. Esto pues nos tiene que devolver la dimensión del dominio. En este caso el dominio son los complejos. La dimensión de los complejos en este caso pues viene siendo 2, ¿no? Porque aquí tengo A, B, donde A y B son reales. Entonces nada más tengo 2 variables donde no hay condiciones. ¿Qué dimensión tiene el núcleo? Pues para que se cumpla el teorema de dimensiones tiene dimensión 0. Y si el núcleo tiene dimensión 0, significa que sí es inyectiva. Entonces, en este caso, en este ejemplo, que es el que vimos, el primero que vimos de esto de núcleo y recorrido, nos damos cuenta que R no es suprayectiva, pero sí es inyectiva. Entonces, aquí ya tenemos una transformación
que a pesar de no ser suprayectiva, resulta que sí es inyectiva. Así como tenemos los otros dos casos, que la transformación en el primer ejemplo de hoy no fue ni suprayectiva ni inyectiva, en el segundo fue suprayectiva y también fue inyectiva. Aquí tenemos uno y uno. No es suprayectiva, pero sí inyectiva. En la otra transformación, nada más díganme cuando le pueda mover para que ponga la otra transformación. Ah, sí, claro. Listo. Vale. A ver, voy a poner la otra transformación. Esta era más simple porque es T que va de R3 a R2. Y esta era la regla de correspondencia. X más Y más 4Z y 2X más Y más 6Z. Bueno, en el caso de esta regla de correspondencia encontramos el núcleo. El núcleo de esta transformación nos devolvió el siguiente subespacio vectorial. El núcleo de la transformación nos devolvió todos los vectores x, y, z, tales que x más 2z es igual a 0 y y más 2z es igual a 0. De la misma forma, donde x, y y z pertenecen a los reales, etc. Bien, aquí tenemos la dimensión del dominio, que en este caso es R3, igual a la dimensión del núcleo, que aquí lo tenemos, más la dimensión del recorrido. Bueno, la dimensión del dominio es 3. La dimensión del núcleo, ¿cuál es la dimensión de este? 1, exactamente, aquí tenemos 1. Y para que esto se cumpla, entonces la dimensión del recorrido debe ser 2. Observen que aquí el codominio es R2. Y en consecuencia, la dimensión de R2 pues viene siendo 2, que es la misma que la dimensión del recorrido. Sin embargo, la dimensión del núcleo es 1. Y para que la transformación sea inyectiva, necesitamos forzosamente que sea 0.
Entonces, aquí podemos concluir que esta transformación lineal, a diferencia de las 4 anteriores, T no es inyectiva, pero sí suprayectiva. Y pues entonces tenemos, en esencia, las 3 posibles combinaciones en que podemos tener las características de inyectiva y suprayectiva en transformaciones lineales. La primerita que vimos, que fue R, no es suprayectiva, pero sí inyectiva. Esta segunda que vimos no es inyectiva, pero sí suprayectiva. La primera que vimos el día de hoy no es ni suprayectiva ni inyectiva. Y la última que vimos, que es Q, que comentamos que se llama transformación invertible, es tanto inyectiva como suprayectiva. Y todo eso lo pudimos catalogar a partir del núcleo del recorrido y el teorema de dimensiones, ¿no? Dependiendo de qué obtengamos primero, si el núcleo o el recorrido, y ya después calculamos o aplicamos el teorema de dimensiones. Bueno, ¿algún otro comentario hasta aquí? Para la dimensión del núcleo, pues es 3 variables, x, y, z, menos 2 restricciones. 3 menos 2 es 1. De ahí salió. Y para que se cumpla el teorema de dimensiones, pues la dimensión del recorrido debe ser 2. Ah, pues nada más de x, y, z que pertenecen a los reales. Ya no lo escribí para no tardarme más. De nada. Ah, porque por el teorema de dimensiones, que ya sabemos que la dimensión del núcleo es 1, la dimensión del dominio es 3, pues para que esto se cumpla, debe ser 2. Y como R2, aquí nos lo indica el superíndice, tiene dimensión 2, pues resulta que entonces el recorrido que está contenido en el codominio tiene la misma dimensión, son el mismo espacio vectorial y por eso decimos que es suprayectivo. Ajá, sí, exactamente. Sí, porque como el recorrido siempre está contenido en el codominio, cuando las dimensiones son iguales, pues quiere decir que forman el mismo espacio vectorial. Si fuesen diferentes, el recorrido tendría menor dimensión y pues sería una partecita del codominio, sería un subespacio nada más. Sí, no se puede. Por eso es que nada más se puede aplicar entre codominio y recorrido. Porque como el recorrido siempre está contenido en el codominio, ahí sí podemos verificar cuando son iguales o no. Esto no lo, esto no lo podemos hacer con el núcleo. Uh-huh. Ajá. Ajá, exactamente.
Bueno, ¿algo más que deseen comentar? Vale, pues entonces, pues indíquenme si le puedo mover para que dejemos un momento, bueno, por unos cuantos días, un poco el núcleo, el recorrido, las funciones inyectivas, las transformaciones inyectivas y suprayectivas, y comencemos a ver algo que se llama la matriz asociada. Entonces, nada más indíquenme cuando ya le pueda mover. Vale. A ver, lo que vamos a ver en este momento de inicio es lo que le vamos a llamar el equivalente matricial. Bueno, y les comento que es de inicio porque primero vamos a ver qué es lo que pasa con unas transformaciones en específico que van desde R a la N a R a la M. En esencia también funcionan para transformaciones cuyo dominio es C a la N y C a la M. Pero prefiero verlo específicamente con números reales primero, para que ya después en temas más temas posteriores, básicamente en el de operadores lineales, ya lo hagamos extensivo hacia los operadores, hacia las transformaciones de complejos a complejos, sea la n, sea la m. Entonces, me voy a centrar básicamente en estas. Bien, voy a poner una transformación lineal, por ejemplo, la que comentamos hace un momento. T de x, y, z igual a x más y más 4z. Y la segunda componente no me acuerdo, nada más déjenme, voy a ver cuál es. 2x más y más 6z. Bien, es esta. Vale. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a tomar una base del dominio. ¿Cuál? La canónica. La base natural del espacio x, y, z. Es decir, los vectores i, j y k. 0, 1, 0, 0, 1, 0. Digo usted, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Son los vectores más conocidos, son los vectores que les permiten generar todo el espacio vectorial R3 y que es la primera base en la que pensamos, la que nos forma la matriz identidad, etc. ¿Sí? Entonces, voy a realizar eso. Voy a tomar las imágenes de esos vectores. A ver, t de 1, 0, 0. ¿Cuál es la imagen del vector 1, 0, 0 bajo esta transformación t? 1, 2, exacto. 1, 2. Vale, es decir, los coeficientes que hay aquí. Porque x vale 1, y y z vale 0. A ver, tomo otro color. ¿Cuál es la imagen de 0, 1, 0 bajo t? 1, 1. Es decir,
los coeficientes que hay acá, que están acompañando a Y. Y tomo un tercer color. ¿Cuál es la imagen de 0,01 bajo T? Cuatro, 6, exacto. Ya se dieron cuenta que son los coeficientes que acompañan a Z, porque Z vale 1, X y Y valen 0 para ese tercer vector. Bueno, dense cuenta que al transformar la base canónica, al transformar la base natural del espacio R3, las imágenes son directamente los coeficientes que acompañan a la regla de correspondencia de la transformación. Son los que le dan forma a esta regla de correspondencia. Lo que podemos hacer a continuación es reescribir entonces esta regla de correspondencia. T de x, y, z la podemos escribir como 1, 2, que es la primera imagen. ¿Y por qué es la primera imagen? Pues porque es el primer vector de la base natural que estamos trabajando. 1, 0, 0. Podemos poner la segunda imagen como segunda columna. Precisamente porque el vector 0, 1, 0 es el segundo vector que estamos transformando. Y como tercera columna pondríamos pues la última imagen del último vector de la base canónica. Ahora, para que podamos obtener esta misma regla de correspondencia, lo único que hacemos es multiplicar x, y, z por esta matriz. Cuando ustedes hacen el producto, pues nos queda 1 por x más 1 por y más 4 por z. Y esa pues es la primera componente de la regla de correspondencia. X más y más 4z. Hacemos lo mismo para el segundo renglón. 2 por x más 1 por y más 6 por z. Y esa es el segundo renglón, es la segunda componente de la regla de correspondencia. Y entonces, esta transformación lineal la podemos escribir de esta forma. En lugar de poner, a ver, t de x, y, z es igual a x más y más 4z. 2x más y más 6z. Pues la escribimos como t de x, y, z es igual a la matriz 1, 1, 4, 2, 1, 6 por el propio vector x, y, z. En forma general, esto lo podemos representar de esta forma. T de un vector u es igual a una matriz A por un vector u. Y entonces la regla de correspondencia de una transformación lineal me indica que tengo una matriz ahí escondida. Una matriz que al multiplicar al vector me devuelve su imagen. Esta es la imagen, la que estoy aquí encerrando en color verde. Y la regla de correspondencia que me devuelve esa imagen, pues es el producto de una matriz por un vector, por el vector u al cual estoy calculando su imagen. Aquí entonces ya podemos establecer que toda transformación lineal, al menos de este tipo, de R a la N como dominio y R a la M como codominio, se puede expresar de esta forma. Déjenlo escribo aquí abajo. Toda transformación T cuyo dominio es R a la N y codominio es R a la M puede escribirse como T de U es igual a la matriz A por U.
Y es entonces cuando a esta matriz A la vamos a conocer como el equivalente matricial. Esa matriz es la que le llamamos equivalente matricial de la transformación lineal T. Y pues eso lo podemos hacer con cualquier transformación al momento que sea de este tipo. Dominio R a la N, codominio R a la M. No importa quién sea mayor que quién, puede ser de R3 a R2, de R2 a R3, de R3 a R3, R2 a R2, R a la, lo que ustedes quieran, el número de componentes que tenga aquí su columna, al número de componentes que tenga la imagen, que también es una columna. Esta forma de representar a las transformaciones lineales es sumamente importante por dos razones. La primera, nos va a permitir justificar lo que es el cambio de coordenadas que vimos con la matriz de transición y un tema posterior que se conoce como valores y vectores propios. Y la segunda, porque la multiplicación matricial que ustedes conocen no es otra cosa más que una transformación lineal. En álgebra, cuando ustedes comenzaron a ver lo que es cómo operaba y lo que era la multiplicación matricial, pues nada más lo verían así como que pues en las matrices se multiplica así. Ah, bueno, está bien. Pero entonces eso quiere decir que podemos usar la transformación lineal, la multiplicación matricial, como una transformación lineal. Y entonces toda matriz representa una transformación lineal. ¿Cuál? Pues no sabemos cuál. Pero podemos armar una regla de correspondencia a partir de la matriz que ustedes quieran, multiplicada por un vector. Siempre y cuando sea compatible para saber cuál es la transformación. Y entonces, toda matriz tiene un núcleo y tiene un recorrido, que son los subespacios que recién terminamos de conocer. Y entonces toda matriz, toda multiplicación matricial, cumple con las propiedades de linealidad. Conserva la suma de vectores, conserva la multiplicación por un escalar. Vamos a irnos dando cuenta que esta representación de las transformaciones lineales nos va a permitir fundamentar toda el álgebra matricial. La transpuesta, la conjugada transpuesta, la suma, la multiplicación por escalar, la multiplicación matricial. Vamos a ver que eso está fundamentado a partir de la expresión de transformaciones lineales de esta manera. Y fíjense que no es nada complicado encontrar el equivalente matricial de una transformación lineal. Lo único que debemos hacer es ver los coeficientes de la regla de correspondencia. Y ya que tenemos los coeficientes de la regla de correspondencia, ya tenemos quién es la matriz equivalente a la transformación. Y viceversa, si tenemos una matriz que representa una transformación lineal, solo multiplicamos por el vector adecuado y entonces ya tenemos lo que viene siendo la regla de correspondencia. Indíquenme si le puedo bajar. ¿Qué pasó, Emilio? Ajá, sí, exactamente. Lo que tenemos aquí en de blanco es lo mismo. Estos dos son exactamente lo mismo. Tanto esta como esta. Ajá, exactamente. De nada. A ver, voy a bajarle por aquí. Y... sí, ¿qué pasó, Francisco?
Sí podemos tomar otra base. Nada más que esa matriz necesita primero armar combinaciones lineales. Porque la base natural, la base canónica, pues es precisamente la que nos está dando que los coeficientes de la matriz de la regla de correspondencia, vienen siendo las respectivas imágenes de esta base. Si cambiamos la base, ya no encontraríamos una relación como tal al momento entre las imágenes y los coeficientes de la regla de correspondencia. Pero se puede encontrar un equivalente matricial mediante un cambio de coordenadas, que es precisamente lo que vamos a ver el próximo lunes, lo que es el cambio de coordenadas ya incluyendo una transformación lineal. Pero sí, puedo elegir otra base y entonces de todos modos puedo encontrar un equivalente matricial. Ajá, sí, exactamente. Exactamente. Estos coeficientes ya no serían directamente las imágenes. A ver, rápidamente, nada más para que ya con esto terminemos la sesión del día de hoy. Si yo tengo, por ejemplo, la transformación lineal G que va de R3 a R3, ¿está? ¿Quién sería su equivalente matricial? ¿Cómo pueden expresar esta transformación a partir de una matriz? Ajá, exactamente. Los coeficientes en X van en la primera columna, 2, 1, 5. Menos 1, 0, 0, que serían los de Y. Exacto, 1, 0 y menos 1, que son los pertenecientes a Z. Entonces, nada más déjenme hago un poquito más a la izquierda. Todo lo que acabo de escribir para que pueda anotar completo esto. Ahí está. Y entonces aquí tendríamos multiplicando X, Y, Z. Y entonces ya tenemos tanto el equivalente matricial como la regla de correspondencia expresada en términos de una multiplicación matricial. Si ahora yo tuviese entonces la transformación lineal H de XY, pero de esta solo conozco su equivalente matricial, menos 3, 1, 4, menos 1, por ejemplo, ¿cuál es la regla de correspondencia de H? Ajá. Sí, es 4. Ahí no aparece, pero sí, es 4. 4x menos y. Listo. Ya tenemos entonces una forma para cambiar rápidamente entre una matriz y una regla de correspondencia, al menos en este tipo de transformaciones. El próximo martes, vamos a generalizar este proceso, pero para otras bases, así en estos mismos espacios vectoriales R a la N, R a la M, podemos hacerlo con otras bases que no sean la base canónica, pero además también podemos hacerlo con otros espacios vectoriales.
complejos, polinomios, matrices, funciones, lo que ustedes quieran. Eso hace uso de lo que sabemos de la matriz de transición. Solo vamos a hacer un cambio de coordenadas, pero aplicando la transformación lineal.